Hola, ¿cómo estás? Esperemos te encuentres bien. Aquí estamos para seguir caminando este tiempo de la Cuaresma. Hemos iniciado el tiempo cuaresmal y durante este tiempo de Cuaresma y Pascua nos seguiremos acompañando los días domingo con el Evangelio, la palabra de ese día domingo, para que también después durante la semana podamos seguir gustando y rumiando toda esta riqueza, sabiduría, luz que tiene esta palabra para dejarnos también iluminar por ella. Y hoy, este primer domingo de este tiempo de Cuaresma, el Evangelio va a hablar de ese lugar, esa experiencia que aconteció luego de ese momento tan fundamental de Jesús como fue esa experiencia en el río Jordán. Esa experiencia en el Jordán, allí escuchó, ¿no? una teofanía, una manifestación de Dios, esa voz que decía: vos sos mi Hijo amado, en ti tengo puesta toda mi predilección, ¿no? Bueno, esa gracia, esa sabiduría que allí va a descubrir, esa iluminación, bueno, va a ser como una respuesta que se abrió ante todo lo que él estaba ya seguramente caminando y transitando. Bueno, se abrió esa respuesta, esa búsqueda de tanto tiempo que venía seguramente también madurando, y va a necesitar un tiempo, ¿no? Como de apartarse para poder asimilar qué significa toda esta teofanía, ¿no? Sos mi Hijo amado. Un tiempo para sentir y gustar internamente qué es lo que allí se ha revelado, ¿no? Y así con esto Jesús va a inaugurar como este primer retiro espiritual, ¿no? Él se va a ir a hacer este retiro espiritual y va a quedar también inaugurado en toda nuestra tradición religiosa, ¿no? Este tiempo de 40 días, y esto es lo que quiere ser la Cuaresma también, un tiempo de gracia, un tiempo donde podamos también buscar esa interioridad, un tiempo como de mayor soledad, una soledad que significa también hacernos uno, ¿no? Poder integrar todas esas partes que están a veces dispersas, que están desconectadas, ¿no? Como buscar esa solidez, ¿no? Lo sólido viene de esto también de soledad, ¿no? De buscar esos tiempos, un tiempo de silencio, un tiempo de ir a eso esencial, ¿no? ¿Qué es lo esencial? De sencillez, de austeridad, ¿no? Y por eso es que se va a dar este tiempo que va a irse al desierto, ¿no? Y cuando acallamos, cuando nos hemos dado alguna experiencia de ir al desierto, de ir de unos días de retiro, de poder como apartarnos, y se van acallando a veces los pensamientos, los ruidos a veces externos, pero sobre todo los ruidos interiores, a veces de mucho pensamiento, mucha ocupación, preocupación, o muchas dispersiones, o en los activismos que solemos estar. Cuando esto se va acallando, comienzan a aflorar otras voces que no sabíamos que estaban allí, pero bueno, porque se ha ido calmando todo y serenando todo, afloran unas voces profundas, interiores. A veces son tendencias ocultas en cuanto que son desconocidas porque no las conocíamos, o pulsiones nuestras, ¿no? Y aflora muchas veces todo eso que no hemos aceptado de nosotros mismos, ¿no? Y porque como no lo hemos aceptado, está ahí como desconocido, y también nos parece como algo ajeno, ¿no? Y a veces decimos como que el tentador me está diciendo tal cosa, pero en el fondo es lo propio humano allí sepultado, todo eso sombrío que está emergiendo porque se ha posibilitado en ese desierto, en ese silencio, en ese retiro, se ha posibilitado una calma y comienzan a emerger, ¿no? A veces voracidades, miedos, nuestras violencias, los desencantos también que a veces en la vida hemos tenido. Muchas veces todo esto producto de nuestras heridas profundas que aparecen así en estos momentos de silencio. Y Jesús, bueno, Jesús se va a dar esta posibilidad, ¿no? Y en el fondo va a ir emergiendo esto que decimos como tentación, ¿no? Pero va a discernir sobre todo esas voces, va a discernir y va a crecer en lucidez y en libertad, ¿no? Para poder descubrir qué es eso de ser el Hijo de Dios, y cómo realizar toda esta misión, ¿no? Jesús va a comprender tres cosas, ¿no? Primero va a comprender
que no hay que hacer un absoluto de las propias necesidades. Esta va a ser tal vez como la primera tentación que se le va a ofrecer allí, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes, ¿no? Esta es la tentación, decirle a una piedra que se convierta en pan, ¿no? Es como ante la necesidad que tiene Jesús, ante su hambre, manipular eso, manipular hasta una piedra, manipular lo otro para que sea lo que yo necesito. Esa es la tentación, manipular al otro, para que sea lo que yo necesito, ¿no? La misión de Jesús no va a ir por ahí, ¿no? Y la respuesta va a ser muy clara, ¿no? No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Es como decir, somos algo más que esas necesidades. Es cierto que hay que escuchar una necesidad como puede ser un hambre, ¿no? Pero somos más que nuestras necesidades, que nuestras voracidades, que nuestras autorreferencias, ¿no? Bueno, va a venir con una segunda voz, un segundo momento que va a manifestarse también allí y va a comprender que la misión no va a pasar por el lado del sometimiento, ¿no? Porque escucha así esa voz, ¿no? De si te postras, todo será tuyo, ¿no? Y esta va a ser como otro hambre que descubre Jesús también en lo profundo de la humanidad, ¿no? Que es el hambre de esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de ser amados, ¿no? Y la tentación sobre todo de buscar el amor o sometiéndonos a los demás o a veces sometiendo al otro, ¿no? Llenar ese vacío afectivo que podemos tener, y seguramente porque somos seres necesitados, seguro que lo hay, pero llenar esos vacíos afectivos ejerciendo poder, ¿no? A veces seduciendo o con artilugios de propaganda, de publicidad, de manipulación para someter a los demás. Y de esto Jesús va a tener una conciencia muy clara. Nunca, nunca ni someternos debajo de nadie, ni someter a nadie, ¿no? Y por eso la respuesta de él muy clara, adorarás a Dios, solo a Él le darás culto, solamente a Dios le darás culto. Y cuánta libertad nos da entonces ese descubrir realmente el lugar que tiene lo divino, pero porque realmente descubrimos el amor que tiene lo divino, la donación de sí, el darse, y más que imponerse o estar pretendiendo estar por encima de nosotros, lo divino nos está constituyendo y nos está dejando ser, es quien nos deja ser, ¿no? Entonces, con esa respuesta y esa claridad y esa lucidez, creo que acá también Jesús nos aporta muchísimo para mirar al menos nuestras búsquedas, ¿no? De reconocimiento o muchas veces de amor. Lo tercero que va a comprender Jesús es que no puede situarse en la cúspide más alta, en el lugar más encumbrado y tener allí ideas, caprichos que sean como a su antojo, digamos, ¿no? Esto lo escucha tal vez en esta tentación, estas voces que surgen, ¿no? Tírate abajo, o sea, se pone en el lugar ahí donde hay como una altura, un alero de este templo, ¿no? Un templo, lugar de lo religioso, como si inclusive también en esos lugares altos, ahí yo puedo tener las ideas y caprichos a mi antojo, digamos, ¿no? Y bueno, tírate abajo porque ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Y Jesús no va a entrar tampoco en esta, digamos, ¿no? Esos lugares altos de cualquier índole son peligrosos, son lugares donde uno va quedando solo, ¿no? Y donde uno va quedando alejado de la realidad y viendo muy deforme esa realidad, ¿no? Y a veces nos creemos los caprichos y las extravagancias que se nos ocurren, digamos, ¿no? Son lugares peligrosos porque, bueno, uno puede hasta creérsela y en el fondo termina a veces haciendo alguna ridiculez, alguna payasada, ¿no? La respuesta va a ser, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, creo que hay una claridad tremenda en este Jesús y él descubre en definitiva que el lugar del Hijo, el lugar de él como Hijo amado, no es la cúspide, no es el lugar más encumbrado, sino que es el lugar
de la comunión, es el lugar de ese llano, de ese compartir, el último lugar que nadie busca. Eso es lo que va a buscar Jesús, que nadie elige. Inclusive es el lugar del servicio, como lavar los pies a los apóstoles, a los demás, ¿no? Él va a buscar ese último lugar desde donde únicamente allí es posible fundar una fraternidad, ¿no? Esos lugares de comunión, de fraternidad, son posibles porque bueno, uno no se encumbra en ningún puesto, en ninguna lejanía y menos todavía en ningún capricho. Bueno, el tentador lo va a dejar, culmina diciendo el pasaje, que va a venir en otro momento para seguir en esa tentación, porque esto continúa, por supuesto. Y también allí en la cruz, ¿no? Jesús va a ir escuchando estas voces también que le van a decir a él, ¿no? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, porque entonces así vamos a creer en ti, ¿no? De vuelta, como un modo de tentarlo para que sea por el medio de hacer quién sabe qué extravagancia, pedirle que se baje de ese lugar de estar amando allí incondicionalmente, en ese lugar donde se lo ha puesto, en ese lugar de suplicio, pedirle que se baje del servicio, pedirle que esté allí también como bajándose de esa inocencia, de esos lugares de no violencia, que salga de ahí y que imponga algo para que entonces se pueda creer. No va a ser el lugar, ni la misión, ni va a ser tampoco su vocación, ¿no? Bien, creo que este evangelio, que es profundo y tiene mucho para rumiar seguramente y para ir como confrontando con nuestras vidas, podemos también como ir gustándolo durante la semana y descubrir nosotros, ¿no? Cuáles son las voces que afloran, desconocidas, porque a veces no las conocemos y que a veces creemos que vienen desde afuera y no, están profundamente dentro de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esas voces que afloran y que están a veces como llevándonos por lugares, por caminos que en definitiva no son los que ha hecho este Hijo de Dios, Jesús de Nazaret?